Esta pregunta para el Ministerio de Salud para comprender cuál es el criterio. Pero hay otro asunto que también nos preocupa, la confirmación del primer caso de viruela del mono en nuestro país. Se trataría de un ciudadano extranjero que tuvo contacto con otros ciudadanos también. Vamos con ello. Estable y aislado junto a su familia, así se encuentra el paciente que se ha convertido en el primer caso de viruela del mono en el Perú. Así lo confirmó el Ministerio de Salud a través de un comunicado, donde se precisa que la persona contagiada y sus familiares con las que estuvo en contacto están con aislamiento domiciliario. Se trata de un ciudadano extranjero entre 35 y 40 años que reside en el Perú y que habría estado en contacto con otras personas que llegaron de otros países. Según informó el MINSA, esta persona registró durante 10 días síntomas de la enfermedad como fiebre, cefalea, dolor de espalda y erupciones en la piel. Pese a las lesiones dérmicas que ha presentado el paciente, su estado de salud es estable. El MINSA precisó además que ya se ha iniciado la investigación del caso y el seguimiento a todos los contactos de la persona contagiada. Vamos a conversar ahora mismo con nuestro invitado, el asesor del Ministerio de Salud, Eduardo Ortega, de ambos temas, ¿no? Esta cuarta ola de contagios, señor Ortega, buenas tardes, y también la viruela del mono, así que le pido que por favor vayamos primero con el referido a la COVID-19, si nos permite, por favor. ¿Qué medidas están tomando para intensificar la vacunación? Primera, aún hablamos, segunda, tercera y también la cuarta dosis, que está además en un número inferior al de 2 millones, entiendo, de dosis administradas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fátima. Mire, nosotros estamos implementando fundamentalmente la estrategia, se llama Me Vacuno Perú, completa la dosis que te falta. En este caso, nosotros hemos llegado al 90% de vacunación con primera dosis y 84% con segunda dosis en mayores de 5 años. En otras palabras, estamos en tercer lugar en Sudamérica, pero el tema es ahorita completar especialmente los grupos de riesgo. Nosotros tenemos 65% de vacunación con tercera dosis en mayores de 12 años. Y estamos enfatizando que los mayores de 40 años se vacunen con la dosis, que es la cuarta dosis, y eso disminuye su riesgo de enfermedad grave. Sí, por eso la preocupación era qué es lo que se ha hecho de pronto, o no se ha hecho mejor, y por lo que estamos ahora con un retraso de ese tamaño en cuanto a la tercera dosis, ¿no? La idea era incentivar mucho más en los colegios con la presencialidad, de pronto incluso allí no solo a los niños, sino a los padres de familia que vayan a encargarse de dejar a los menores. En fin, entiendo que ahora se está intensificando esta campaña porque también los vacunatorios estaban vacíos, pero sobre la cuarta dosis hay una preocupación también mayor porque esta dosis se está administrando a las personas, se entiende que son ancianos en principio, ya hay hasta los 40 años, pero a mí me han escrito con una duda, por ejemplo, que se la traslado. Se acercan a los vacunatorios y les dicen, te vas a vacunar con tal vacuna, con AstraZeneca. Y las personas que de repente dicen, yo me he vacunado siempre con Pfizer, ¿por qué ahora no me permite, si ahí está la vacuna Pfizer, vacunarme con tal? Esa discusión de las vacunas yo sé que es antigua, pero algunas personas dicen, me voy, porque no, yo quiero la misma de siempre. ¿Por qué no dar en todo caso la facilidad de vacunar con la vacuna que haya, sin hacer esta distinción que lamentablemente todavía a veces genera dudas? Vamos por partes. En primer lugar, lo que enfatizamos es la vacunación casa por casa. En el caso de los niños, cuando se insiste en la vacunación de niños escolares, por ejemplo, los padres tienen que firmar un consentimiento. Y a veces eso hace que no se puede vacunar al niño. No podemos vacunar a un niño que no tiene consentimiento de sus padres. Por otro lado, cuando dice la vacuna, nosotros en este momento no tenemos dosis de vacuna AstraZeneca. Empleamos vacunas de Pfizer y Moderna. Se ha probado que para tercera y cuarta dosis producen mayor elevación del número de anticuerpos. Sí, me dice que entonces no hay en ninguna región del país ninguna vacuna AstraZeneca. Esa es una información errónea. Así es, correcto. Correcto, entonces... En este momento no hay. ¿Con qué se están vacunando las cuartas dosis? Se está vacunando con vacunas de Pfizer y Moderna. Y Moderna. Ok, entonces esa es la vacuna. ¿Por qué se hace la distinción de vacunar algunos con Moderna y otras con Pfizer? Yo le digo porque me han escrito también de adultos mayores que
esa es la duda que tienen. Es decir, ellos dicen, yo me vacuno siempre con Pfizer, ¿por qué ahora no me permiten también con Pfizer? Y lamentablemente hay personas, usted sabrá, sobre todo adultos mayores, que dicen, me retiro, entonces voy a esperar. Y ellos son los que generan más preocupación porque su sistema inmunológico no está tan fortalecido necesariamente. Ya. Ahí puede ser una cuestión de disponibilidad, habría que ver caso por caso, pero... Solo para mayores de 70 me dicen, así les han informado. Pero hay una cuestión ahí. En realidad, lo que le conviene a los que se vacunan es que se vacunen con dosis de vacuna de diferente marca, porque atacan puntos distintos de la proteína S del virus. En otras palabras, tener vacunas de diferentes marcas favorece una producción más variada de anticuerpos contra la proteína S del virus. De acuerdo. Bueno, mejor respuesta. Sí, yo igual le digo, a mí y me están escribiendo ahora, me dicen, me han dicho que solamente mayores de 70 con Pfizer. No entiendo por qué, y las personas claramente tienen dudas. Y son personas que se acercan a los centros de vacunación y ante falta de explicación obviamente se retiran. Ahora, hay otro tema también, y por eso yo le decía, quizás falta una difusión mejor en cuanto a la información. Aquellos que dicen, no hay ningún estudio científico que determine la necesidad de una cuarta dosis. Ya. Lo que tenemos, sí, claramente son las investigaciones sobre cuarta dosis realizadas en los países que se adelantaron, como Israel y Chile. Entonces, por eso es que sí, la FDA claramente implementó una política y recomendaciones para que haya vacunación mayor de 50. Nosotros estamos también analizando los datos y en base a eso se amplió la recomendación mayor de 40. Ok, vamos ahora a pasar a otro tema. Le agradecemos por esa anterior respuesta. La viruela del mono. En principio, el consejo que se le da a la ciudadanía, no estamos ante una pandemia de una viruela del mono, pero sí es importante tomar medidas de higiene, como se recomendaban también al inicio de la COVID-19. ¿Es así la precisión, señor Ortega? Sí, lo que debe tenerse en cuenta es que no es un virus tan contagioso como sí lo es estas variantes de COVID-19. Entonces, las personas lo que deben cuidar es simplemente el mantener el uso de mascarillas, el lavado de manos, no tocar las pústulas o las erupciones. Toda persona con una erupción y fiebre y antecedente de fiebre, y especialmente si ha estado en contacto con personas que vienen del extranjero, en especial de países como España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Canadá, Estados Unidos, debería ponerse en contacto con la línea 113, Infosalud, la opción 6, y de ese modo se le brinda orientación para que pueda ir al establecimiento de salud más cercano o para que un equipo del Centro de Epidemiología lo visite en su casa. De acuerdo. Ahora, ¿se ha logrado hacer ya el cerco epidemiológico en el caso de este paciente con viruela del mono confirmado en nuestro país? Claro, se ha logrado lo que es identificar sus contactos domiciliarios cercanos y también ir rastreando los contactos con los cuales no convive. Sin embargo, ese es un proceso que está todavía se continúa la investigación. De acuerdo, es un caso sin duda, según lo que se sabe, importado, ¿no? La pregunta es si hay personal preparado en el aeropuerto y también en otras entradas terrestres para poder, de pronto, en la medida de lo posible, reconocer estos casos, si se está de pronto requiriendo algún nivel de formulario, estos datos sobre el ingreso de ciudadanos que pudieran de pronto tener esta enfermedad. Sí, por supuesto. Desde hace más de un mes tenemos personal del Centro de Epidemiología y de la Dirección Regional, por ejemplo, de Salud del Callao en el aeropuerto haciendo este tipo de chequeo. También tenemos personal en las fronteras terrestres del Perú siguiendo estos casos. Estamos enfatizando acciones de capacitación a todo nuestro personal. Tenemos también tenemos un plan aprobado desde el 11 de junio para respuesta a viruela del mono. Incluso tenemos ya hospitales con zonas de aislamiento adecuadas en caso de que sea necesario, como el 2 de Mayo, Cayetano Heredia, el Hospital Carrión del Callao, el Hospital de Emergencias de Ate y el de Villa El Salvador.
Sí, sin embargo recordamos que son casos los de la viruela del mono en su mayoría que se pueden tratar en casa, en domicilio, que no requieren una atención, digamos, más delicada. Permítame regresar al tema de la COVID-19 porque el punto que nos faltó también abordar es el de los pacientes en unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la incidencia de pacientes con requerimiento de una atención mayor? Si nos pudiera hacer de pronto algún comparativo en porcentajes o número al día de hoy. Ya, mire, afortunadamente hasta este momento no registramos un incremento en pacientes en UCI. Probablemente en los próximos días podamos confirmar un leve incremento de los pacientes hospitalizados. Esto siempre va con posterioridad. Ahí influye mucho el cumplir con las indicaciones. Hay que insistir mucho en las 3C, ¿ya? Evitar los espacios cerrados, abrir todas las ventanas, evitar los ambientes muy concurridos y los contactos cercanos. Además de usar adecuadamente mascarillas y respiradores. Entonces, en este punto debe cuidarse mucho el sellado de la cara. Mire, mucha gente está menospreciando lo que es el uso de la mascarilla. Se la pone, pero se la pone mal. La idea es proteger y cubrir la nariz. De lo contrario, no están usando bien la mascarilla. Si la ponen como babero, no sirve. Ahora, ya que estamos dentro de esta nueva ola de contagios, la pregunta es, ¿se va a ampliar, digamos, con mayor velocidad el rango de vacunación de la cuarta dosis para las personas que ya tienen más de 5 meses de haber recibido la tercera dosis? ¿Cuál es la recomendación médica al respecto? Sí, por lo pronto lo que tenemos es que en caso de picos de brote epidémico, se reduce el tiempo para los grupos a los que está autorizado para tercera o cuarta dosis de 5 meses a 3 meses. Pero la evaluación de otros grupos de edad todavía se está realizando. Es decir, ahora, y por lo menos en los próximos días, solo aquellos mayores de 40 años, después de 5 meses de la tercera dosis, pueden ir por su cuarta dosis. Sí, probablemente se adelante el tiempo a 3 meses de acuerdo a la evaluación que vamos haciendo. Correcto. En otras palabras, alguien que ha tenido hace 3 meses su tercera dosis podría en los próximos días incorporarse cuarta dosis de acuerdo a la evaluación de riesgo. Sí, un señor detalle Ortega, más. Sí. Un detalle importante, en el epicentro en realidad es Lima. Tenemos 12 regiones con incremento de casos, pero definitivamente la más importante, donde debe tomarse la mayor seriedad, es en Lima. Y esto se debe a los nuevos linajes de la variante Omicron, especialmente BA4 y BA5. Y estos linajes pueden producir reinfección. En otras palabras, una persona se infectó en enero, por ejemplo, en la tercera ola, y no debe confiarse porque con estos linajes él tuvo la BA1, ahora con la BA5 se puede reinfectar. Entendido. Sí, aquello que aprendimos y nada más le dejo aquí otra duda. Me escriben diciendo que no les aparecen las dosis completas en el sistema del MINSA. Un problema antiguo, señor Ortega, que esperamos se solucione. A mí me están enviando un mensaje con ese problema. Tengo 2 dosis, solo me sale una. Y claro, esto interrumpe algunos procesos que usted sabe o entradas a lugares donde te piden pues tus dosis completas. Así que le dejo eso para encargar que se mejore lo que tenga que arreglarse en el sistema del MINSA. Muchas gracias, señor Ortega. Muchas gracias a ustedes, por favor. Insistamos, uso adecuado de mascarillas, evitar reuniones en la medida de lo posible, especialmente en Lima, y cualquier duda, necesidad de orientación o monitoreo con la línea 113, Infosalud. Correcto. Esperamos atienda rápido en esta línea también, señor Ortega, porque a veces hay que esperar mucho tiempo. Gracias. Vamos ahora